todos tenemos que hacer lo mismo, todos vamos a pasar por lo mismo, pero en diferentes niveles de profundidad. Cualquier persona que entienda el valor que tiene la inteligencia emocional para ser feliz, para tener éxito, para vivir una vida plena, va a decir, esto es fundamental, esto es lo que marca la diferencia. Tú puedes buscar la felicidad a través del consumismo, el deseo, no sé, los bienes materiales, o puedes buscar la felicidad a través de algo mucho más profundo y trascendente, que al final te va a llevar a un lugar donde te das cuenta que tú no estás buscando la felicidad, sino la paz interior. Tenemos una identidad pasajera, que es nuestra personalidad, que es completamente moldeable, pero tenemos una identidad divina. El punto es desde dónde nace lo que hacemos. Puedes comunicar desde el ego o desde tu esencia, y ese propósito es un beneficio colectivo. Siente el dolor. En lugar de evitarlo, en lugar de ponerle un filtro mental, de juzgarlo, exprésalo, siéntelo, grítalo, atrévete a sentir ese miedo, porque la energía en movimiento, la emoción, tiene una cantidad de energía determinada. Cuanto más energía acumulada, más traumático. Pero no tomas las decisiones que tienes que tomar, estás en una falsa espiritualidad, que es lo que le pasa a mucha gente. Entonces tienes que tomar decisiones. Las decisiones siempre implican una valentía, y la valentía siempre implica... Endika, muchas gracias. Un placer, muchas gracias. Antes, cuando iba en el coche, después de estar un rato juntos comiendo, pensaba, si a Endika le preguntan a qué se dedica, ¿qué dices? O sea, a mí, justo lo estábamos hablando antes de cámara, a mí me da mucha pereza. ¿A qué me dedico? Pues depende mucho. Pero cuando te lo pregunta un papi del cole, ¿eh? Yo lo primero que hago es filtrar, ir a ver la persona que tengo delante. Muy Entonces, bien. digamos, en la versión más light, laica, Sí. a desarrollo personal, Vale. meditación, estas cosas. Dejo como la puerta Y estas abierta. cosas, ¿no? Claro, y entonces depende un poco pues la receptividad que pueda haber, pues ya Claro. puedo profundizar mucho más o menos, pero más que nada porque hay mucha gente que no entiende o ni siquiera le apetece. A veces es una pregunta donde cuando te preguntan ¿qué tal estás?, lo último que le apetece a la persona es que le cuentes cómo estás de verdad, ¿no? Total. Entonces filtro un poco. Ya. Ahora, luego hay otras conversaciones en las que no hace falta que me pregunten a qué te dedicas. Me gusta más hablar pues de la vida, pero en un nivel de profundidad espiritual, esotérico, de la vida real, que no es la vida que estamos viendo, sino lo que está sucediendo, lo que pasa dentro de ti, lo que pasa dentro de mí, dentro de estos chicos, eso es lo mágico. Y aquí podemos plantearlo desde un punto de vista más psicológico o desde un punto de vista mucho más esotérico, metafísico, cuántico, sobre todo si entramos en el ámbito energético. Claro, porque, a ver, yo que he sido alumna tuya, Ajá. tú lo que haces en realidad, a ver, como yo lo veo, es por un lado, ¿no? Ayudas a que cada uno conecte con la energía. Por otro lado, hay la parte de que gracias a esto puedas ir alineándote con tu propósito, porque yo he hecho contigo también ejercicios de propósito, uno súper potente, pero bueno, ya hablaremos de esto. Y por otro lado, hay todo el tema de la transmutación para transmutar bloqueos. ¿Esto tiene que ir por un orden? ¿O puedes hacer la transmutación de bloqueos sin conectar con la energía, sin alinearte con el propósito? Te devuelvo una pregunta. En la vida, por ejemplo, todos venimos, nacemos, crecemos, estudiamos, tenemos pareja, nos peleamos, nos amamos, igual nos casamos, tenemos hijos, aprendemos cosas sobre la comida. Es decir, hay una serie de cosas que la vida te pone delante y que todos pasamos por ello. Uno puede profundizar más, otro puede vivir en piloto automático, pero ¿lo hacemos todo al mismo tiempo o no? ¿O tiene que seguir un orden? Bueno, sí, hay que seguir un orden. En este caso, ese orden depende de la necesidad que cada uno tenga. Porque la inteligencia emocional, yendo a algo muy comprensible, muy mainstream, ¿no?, para todo el mundo, es importante. Pues no a todo el mundo le interesa. Pero cualquier persona que entienda el valor que tiene la inteligencia emocional para ser feliz, para tener éxito, para vivir una vida plena, va a decir, esto es fundamental, esto es lo que marca la diferencia. Pues un poco lo mismo, depende de la necesidad. Entonces, claro, a mí lo que más me gusta es entender que en la vida todos tenemos que hacer lo mismo, todos vamos a pasar por lo mismo, pero en diferentes niveles de profundidad. Y a mí me gusta explorar las profundidades del misterio de la vida. Y eso es algo que forma parte de cualquier tradición espiritual, esotérica, de cualquier tradición iniciática, y que es para mí lo que da sentido a mi vida. No quiero pasar de forma superficial ni vivir en piloto automático. Para mí, uno de mis propósitos, el propósito esencial, que es el mismo para ti y para todo el mundo, sean conscientes de ello o no, es crecer como ser humano. Y eso significa algo muy diferente dependiendo de la persona. El proceso de crecimiento es inherente al ser humano.
Para mí, lo que muchas personas llaman la búsqueda de la felicidad en realidad es crecer. Si tú creces, eres feliz. Yo no busco la felicidad. Yo busco la paz interior. Ese es otro tema. Pero entiendo que a través de ese camino pasa por el crecimiento. Entonces, pues dicho esto, depende mucho de cada persona y lo importante es que cada uno se conozca, encuentre cuáles son sus necesidades y encuentre las herramientas. Termino con esto. Todos, por ejemplo, pasamos por esta vida y dormimos. Todos comemos. Todos hacemos el amor. Todos intentamos ser felices. Entonces, estas son cuestiones que la vida te pone delante y tienes que jugar ese juego sí o sí. Ahora, tú puedes elegir comer porquería y comer lo que te dan en el supermercado o profundizar en un camino de desarrollo interno donde comprendas el valor y el lugar que ocupa la alimentación. Para cada persona será diferente, pero hay un viaje allí tremendo. Puedes dormir o puedes también hacer del sueño algo profundamente espiritual, donde tú eres consciente de que allí estás cerrando un día, en realidad te estás muriendo y tienes una oportunidad de recapitular, de observar lo que has hecho durante tu día, de prepararte para la noche, de prepararte, por ejemplo, para enfocar tu energía en algo que para ti sea valioso, para tu propósito, para cualquier proyecto que tú tengas. Puedes hacer eso o puedes irte a dormir mirando TikToks. Comer, dormir, hacer el amor. Si quieres puedes follar como un animal. Si nadie te enseña y tú no pones atención a ello, o si te guías por la pornografía vas a hacerlo así, o puedes entender que hay una tradición tántrica que te lleva a un camino de iluminación a través de eso y que va a hacer que tú disfrutes muchísimo más del placer también, pero dándole un propósito mucho más elevado. Y así con cualquier cosa, tú puedes buscar la felicidad a través de el consumismo, el deseo, pues, no sé, los bienes materiales, o puedes buscar la felicidad a través de algo mucho más profundo y trascendente, que al final te va a llevar a un lugar donde te das cuenta que tú no estás buscando la felicidad, sino la paz interior. Entonces, yo soy un investigador de todos estos elementos y me gusta también definirme, ya depende de la persona que tenga delante, como un científico del alma, porque esa es la ciencia de verdad importante que el ser humano necesita. Hay una ciencia materialista que es muy importante, que es todo el ámbito tecnológico que vemos que es tremendo, pero hay otra ciencia que es mucho más antigua, que es la ciencia interna, que es la sabiduría de conocerte a ti mismo y que va mucho más allá de tus preferencias, de me gustan colores, todo lo otro, tiene que ver con, te lleva necesariamente a las profundidades de lo trascendente que hay en ti. Eso lo puedes llamar espiritualidad. Las religiones nos han dado un molde para poder investigar eso, pero es un molde preestablecido. La espiritualidad es mucho más profunda, mucho más libre, y para mí es lo que da sentido a mi vida. A otras personas no, igual con menos o con otras cosas encuentran su propósito. Fantástico, conócete a ti mismo. ¿Qué es el alma? El alma es lo que nosotros somos. Cuando nosotros entendemos alma, por ejemplo, significa psique. Entonces, tu psique, tu mundo interior, podríamos decir que es una manifestación de tu alma. Pero hay una separación muy grande entre aquellos que se identifican con lo que piensan y sienten y aquellos que están empezando a desidentificarse con lo que piensan, sienten, sus creencias, la cultura, y están empezando a darse cuenta que esa psique, en esencia, es un observador. Esto es muy importante, porque si tú estás identificado con tus creencias, con lo que piensas, con lo que sientes, con las tradiciones, tú estás condicionado ya de base. Esto no es ni bueno ni malo, pero estás condicionado. En el momento que tú puedes separar el observador y darte cuenta de que tú eres el que observa los pensamientos, el que observa las emociones, este es un punto de partida, luego podríamos profundizar más, empiezas a despertar tu alma. Y el alma es el ente subjetivo, la conciencia, el observador, que tiene el potencial de transformar lo que tú eres en una manifestación concreta. Es decir, el tipo de personalidad, de carácter, de tendencias, de preferencias que tú eliges, que muchas veces son inconscientes, son dadas por el condicionamiento, por la sociedad, por la cultura, pero en el momento que tú empiezas a profundizar en el observador, empiezas a tener un gran poder para transformar eso. Entonces esto algunos lo llaman crecimiento espiritual o evolución espiritual o expansión de conciencia. Ese observador puede y debe en cada uno de nosotros crecer y expandirse. Y aquí es donde empezamos a entrar en la dimensión del alma, porque el alma es un estado de conciencia muy real en el cual tú estás en un estado de silencio, de observación, donde no te identificas con lo externo, con lo material, con lo que sucede dentro de ti y fuera de ti, y en esa misma desidentificación empiezas a identificarte con algo
que es mucho más trascendente que la apariencia en la que tú estás encarnado. Es algo eterno, es algo profundamente pleno, es algo que da un sentido y un significado a tu vida, porque fíjate, hablábamos de la búsqueda de la felicidad. Cuando tú tienes una conexión con tu alma y el observador es poderoso y el mundo interno de emociones, de pensamientos ha silenciado y está mucho más aquietado, que van de la mano estos dos procesos, tú estás en un estado de plenitud. Los budistas dicen un estado de iluminación. No es un botón de encendido y apagado, es un proceso. Estás en un proceso de iluminación donde tú encuentras esa plenitud, ese anhelo que todo el ser humano tiene de, llámalo como quieras, ¿no? Pero de ser feliz, por decirlo de alguna manera, de estar alegre, de disfrutar de la vida, lo encuentras en ese estado, que es un estado, podríamos decir, más meditativo, pero que es totalmente o sea, está totalmente conectado con la vida diaria, ¿no? Que nadie se imagine un estado meditativo como aislado, sino que es una forma de vivir en una profundidad mayor los acontecimientos de tu vida y todo lo que te sucede. Eso es el alma. Y a partir de aquí, cuando esta puerta se empieza a abrir, eso tiene unas implicaciones tremendas, muy profundas. Aquí entraríamos en la parte, pues, de espiritualidad desde un punto de vista más esotérico, de energía, de propósito y de muchas otras cosas, de facultades psíquicas, de entender la Matrix y el condicionamiento en el que estamos viviendo y cómo nosotros podemos salirnos de ahí. Y en ese salirnos de ahí despertamos a una realidad mucho más allá de lo aparente. Entonces el alma implica muchas cosas, pero digamos que esa sería una explicación que nos muestra o trata de explicar, ¿no?, cuál es el punto de partida de entender lo que es el alma de una forma práctica, no algo teórico o algo conceptual. Porque cuando nacemos identificados o sin identificar. Cuando nacemos estamos en un estado, podríamos decir, mucho más cercano a la iluminación, pero con un matiz. No hemos desarrollado nuestra mente. Entonces es muy fácil. Por ejemplo, un animal, al no tener mente, está conectado con el momento presente, mucho más. El ser humano tiene un potencial que es su mente, pero ese potencial, en el proceso de desarrollar plenamente las capacidades mentales, tiene sus trampas. Y es que la mente, por su propia naturaleza, se separa del resto. Crea un sentido de identidad. Lo que nos separa de los animales es que nosotros tenemos un sentido del yo mucho más marcado. Hay animales más evolucionados que pueden también empezar a tener ese sentido del yo. Pero muchos animales actúan de una manera mucho más instintiva, ni siquiera se reconocen en el espejo, ¿no? En muchos casos, los que se reconocen es porque empiezan a tener ya un sentido del yo. Entonces, el ser humano tiene este sentido del yo mucho más desarrollado, por eso es ser humano. Es una conciencia individualizada dentro de un cuerpo animal. Si no tuviésemos esta conciencia individualizada, seríamos más parecidos a un chimpancé en nuestra forma de comportarnos, por ejemplo, a cualquier otro animal. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, hay una frase que a mí me gusta muchísimo de Nietzsche que dice: la madurez del hombre es vivir con la seriedad con la que jugaba cuando era niño. Tiene muchos matices. Es decir, como ser humano, como hombre, como mujer, uno tiene que recuperar esa seriedad con la que jugaba cuando era niño. Es decir, tomarte muy en serio el momento presente, disfrutar del momento presente, pero, a diferencia del niño, tienes una mente mucho más desarrollada y más estructurada. ¿Qué es lo que sucede? Que muchas personas se quedan en la fase mental, donde están identificados con la identidad personal construida, condicionada por la cultura, por las tradiciones, etcétera, etcétera, y esa identidad está muy ligada al ego, sobre todo si hay ciertas filosofías de vida que potencian muchísimo el culto al ego, a la personalidad, a la identidad, a unas ciertas vías de vida, ¿no?, que nos da al final nuestra cultura, ¿no?, lo que es el camino a lo mejor del éxito, cada uno que entienda lo que quiera, pero entendamos que esto nos lo da la sociedad ya de forma prefabricada. Entonces, aquí se trata de darse cuenta de que nosotros tenemos una identidad pasajera, que es nuestra personalidad, que es completamente moldeable, pero tenemos una identidad divina. O sea, identidad pasajera has dicho, ¿no? Sí. ¿Tú eres la misma que hace 10 años? No, ni que ayer. Claro, ni que ayer, exactamente. Está constantemente cambiando. ¿Qué sucede? Que hay personas que cambian muy poco porque este proceso, al no tener un observador potente, desarrollado, está muy sujeto a las circunstancias externas. Entonces, a través del placer, del dolor, de las experiencias de vida, se va transformando. Yo, por ejemplo, hace unos años tuve que volver al barrio donde me crié después de muchos años. Para mí fue impactante y fue casi terrorífico ver que había personas atrapadas en una burbuja. Yo no soy el mismo que salió de allí.
pero había gente haciéndome las mismas bromas que cuando tenía 16 años y no me lo podía creer. Eran las mismas personas prácticamente. Obviamente hay cambios, pero eran muy pequeños. Yo he cambiado muchísimo. Claro. Entonces, ese cambio o esa transformación se da porque esa personalidad es pasajera, es transitoria, está en constante cambio. Pero despertar significa conectar con esa identidad que ya es, que es eterna y que muchas veces no se entiende bien, es muy abstracto, pero es lo que tú eres, es el ser. Eso no cambia, eso ya es, eso lo descubres dentro de ti. Entonces, se trata el juego de entender que esta identidad personal tiene necesariamente en el proceso evolutivo, cada uno a su ritmo, cada vez tener, podríamos decir, como mentor, ¿no? O como reflejo, como espejo, esa identidad del ser. Y esa identidad del ser se va a manifestar a través de ti, a través de el propósito, a través de la conciencia, a través de la intuición. Y en la medida que tú estás vinculando estas dos identidades, tú estás siendo una persona cada vez más plena, más poderosa en todos los sentidos. Estás encontrando el sentido profundo de la vida y eso no significa que no dejes de formar una familia, de tener hijos, de trabajar, de pegarte una fiesta, de comer dulces, lo que tú quieras, pero estás actuando desde otro lugar. Pero esas personas que tú te encontraste cuando llegaste a tu barrio y viste que eran las mismas y que no habían crecido tanto, ¿es porque no está en su propósito crecer tanto y no necesitan tanto? ¿Qué pasa ahí? ¿O es porque la vida no les ha dado circunstancias tan sacudidoras y por lo tanto no van a tener ese despertar? Hay dos factores. Uno, el principal, es que como seres humanos, como almas, nosotros tenemos también una madurez. Igual que un ser humano desde que nace hasta que muere pasa por un proceso primero eres un bebé, un niño, la pubertad, la adolescencia, ¿no? Y vas madurando, envejeces y falleces. Hay todo un proceso, un desarrollo evolutivo biológico. Desde un punto de vista de conciencia, hay un proceso evolutivo de conciencia, más allá de la forma biológica que tú asumes. Entonces hay almas que tienen más experiencia y tienen unas necesidades diferentes a otras almas que tienen menos experiencia y tienen otras necesidades diferentes. Cuanta más experiencia ha acumulado ese alma, más necesidad de crecer tiene, más necesidad de encontrar su propio camino tiene, más rechazo le va a producir los contextos condicionados, los contextos rígidos, y las necesidades son otras. Esto no es ni bueno ni malo. Las necesidades de un niño de 5 años no son las mismas que las de un adolescente, ni que las de una persona de 40 años o un anciano de 70 años. No son las mismas. Ni le interesan las mismas cosas. Lo mismo sucede con las almas. Este es el primer factor. Y el segundo es el condicionamiento social. El condicionamiento social es muy importante y por eso tenemos una matrix que nos mantiene en un estado de conciencia muy baja, muy conectados a ciertos impulsos muy egóticos, muy primarios, energía sexual, energía egótica, el deseo y instinto de supervivencia, la búsqueda del placer material. Esto tampoco ni es bueno ni malo. Lo único que una cosa es que tú puedas poseer esas cosas o puedas tener esos impulsos, pero en una jerarquía de valores o de profundidad de conciencia estén en el lugar que les corresponde, y otra cosa es que estas cosas estén en la cúspide de tu vida. Eso te va a llevar a un proceso de sufrimiento y no pasa nada, el sufrimiento te va a enseñar y va a ser tu maestro, igual que es el maestro de todos nosotros. Entonces, es verdad que si hubiese una sociedad o una cultura configurada de otra manera, sería diferente, porque no habría tantos elementos que nos mantienen en un estado de conciencia bajo y sería mucho más fácil que tanto las almas más jóvenes como las más maduras pudiesen encontrar un camino de crecimiento y de expansión de conciencia mucho más natural, no a través de ciertas experiencias de crisis, ¿no? Cosas que nos pasan a veces que nos llevan a replantearnos ciertas cuestiones. ¿Por qué? Porque hemos estado muy alejados del camino verdadero. ¿Y qué necesitamos para conectar con esa alma? Se puede hacer de muchas maneras. La vida, una vez más, se encarga de ello, ¿no? Antes he comentado, ¿no?, que las experiencias de sufrimiento son grandes catalizadores, porque el sufrimiento lo que hace es sacarte del piloto automático. Eso puede ser una ruptura, un accidente, una enfermedad, una experiencia que por acumulación de dolor, a lo mejor no muy grande, pero llega un momento en el que tocas fondo. Eso es un catalizador que te permite transformarte. Y eso forma parte del proceso evolutivo y es bueno y es natural y es necesario mientras no hay mucha conciencia o mientras actuamos en piloto automático. Pero luego tenemos otro factor que es el conocimiento de nuestra naturaleza espiritual. Por aterrizarlo a un nivel muy comprensible para todo el mundo, si cuando nosotros vamos al colegio
nos enseñasen o la educación girase en torno al autodescubrimiento de quién somos, de lo que hemos venido a hacer, de cuáles son nuestros talentos, nuestros dones, pues seguramente como niños creceríamos con un potencial mucho más activado, que no queda tan latente o tan traumatizado, por decirlo de alguna manera. Hay una pregunta que refleja muy bien esto. Si en lugar de preguntarte, y esto lo digo metafóricamente, pero es literal, no digo que alguien te lo pregunte en un momento dado, sino que la educación girase, en lugar de en torno a qué quieres ser de mayor, girase en torno a qué problema quieres solucionar en el mundo cuando seas mayor, sería mucho más fácil que los niños empezasen a poner su mente al servicio de conectar con su propósito. Total. Porque el propósito siempre implica lo colectivo. Si es tocar música, tu propósito es colectivo porque tú con tu música inspiras a los demás. Si es comunicar, es colectivo porque tú inspiras a los demás. Si es a través de la educación, de las empresas, de lo que sea, siempre hay una relación con el otro. El punto es desde dónde nace lo que hacemos. Puedes comunicar desde el ego o desde tu esencia. Si comunicas o si te expresas desde tu esencia, entonces estás en propósito y ese propósito es un beneficio colectivo. Entonces, en la educación tenemos un elemento muy importante para poder activar esa conexión con el alma. ¿Qué sucede? Que como no tenemos eso, nacemos con taras ya. Somos educados como esas imágenes que salen donde van entrando los troncos en clase y hay un profesor con un hacha que los va dejando a todos cuadriculados, sentados. Entonces, nos tenemos que encontrar en ese proceso, a través del crecimiento, con situaciones que nos permitan activar eso. Luego tenemos, en una etapa educativa más avanzada, el conocer nuestra naturaleza energética y espiritual. Yo, por ejemplo, como bien sabes, enseño a conectar a las personas a través de su cuerpo energético. Para conectar con tu alma, primero debes comprender que tú no eres este cuerpo, que tú no eres tus emociones ni tus pensamientos. Eres algo que va más allá. ¿Cómo puedo conectar yo con esa dimensión, no solamente conceptualmente, sino a través de la experiencia? Hay ciertos recursos y herramientas que te permiten conectar con tu campo energético. Y esto marca ya un cambio de paradigma. ¡Wow! Yo no soy este cuerpo, soy esta energía, la estoy sintiendo. Para mí, la parte de sanación o de percepción energética es una puerta para comprender la espiritualidad desde un punto de vista científico, no solamente filosófico. Porque entiendo que lo que yo pienso, lo que yo siento, todo lo que yo hago, experimento internamente, tiene un efecto energético en mí. Todo lo que yo capto de fuera también está produciendo algo energético en mí. Y eso se puede experimentar muy fácilmente. Entonces, ¿qué pasa? Que a mí en mi escuela me llegan ya las personas que buscan eso. Claro. No me llegan personas que no están buscando eso, ni yo tampoco voy a buscarlas. Son personas que están buscando respuestas. ¿Por qué? Porque hay un llamado interno. Y por eso el 99,9% de las personas fácilmente, en una primera sesión, conectan ya con la energía. Una vez que hemos conectado con la energía, nosotros, seguramente la gente que nos esté viendo tiene esa imagen arquetípica de los 7 chakras. En realidad son más chakras, pero estos 7 chakras son muy importantes porque nos hablan de ciertas funciones físicas, fisiológicas, psicológicas y espirituales, que pueden estar en diferentes grados de desarrollo. Son muchísimos más chakras, son puntos de acupuntura, son 70 y pico mil, pero estos 7 son muy importantes porque conectan con 7 glándulas endocrinas. Las gónadas, las suprarrenales, el páncreas, el timo, tiroides, pituitaria y pineal. Entonces, estas 7 glándulas tienen funciones muy importantes en nuestro ser. Seguramente algunos también conocerán sobre la molécula de Dios, el DMT, que está muy de moda. Bueno, nosotros segregamos todas esas sustancias. Lo hacemos a través de nuestras glándulas. Entonces tú puedes tomarte algo externo para que estimule esa glándula o puedes también estimularte internamente para que la glándula empiece a segregar ciertas sustancias. Por lo tanto, lo espiritual y psicológico no está separado de lo biológico. A través de la activación de ciertos chakras, con respiración energética, rápidamente, puedes empezar a activar otro estado de conciencia, en el cual lo primero que vas a notar es que la mente discursiva, que es esta mente egótica, se empieza a aquietar. El mundo emocional se empieza a aquietar y entonces ya estás empezando a conectar con el observador. Y el observador no está confinado en este cuerpo, aunque puede estar identificado. El observador es un campo energético, que es lo que nosotros somos, que se expande mucho más allá de este cuerpo y que contiene el cuerpo. Pero yo puedo llevar mi identificación a este campo energético, a través sobre todo de activar los chakras superiores, que son precisamente los que la cultura y la sociedad mantiene inactivos, porque estimulan mucho los inferiores. La energía sexual, la energía del plexo solar, del deseo, el instinto de supervivencia, muy relacionado también con todo el aspecto material, financiero, económico, básico, pero no tenemos una educación o no tenemos una cultura donde se promueva tanto la activación de los chakras superiores. Evidentemente la cultura, el buen arte, la buena música,
no la mierda del reggaetón, sino buena música que active tus chakras superiores, el arte de ver algo que te inspire, el escuchar charlas, experiencias de otras personas, la práctica meditativa, no sé, hay muchas, tantas cosas, el contacto con la naturaleza. Todo eso también puede activar los chakras superiores, pero tú puedes hacerlo también desde tu propio camino subjetivo, interno, introspectivo, comprendiendo que es una ciencia interna. Entonces, una vez que esto se activa, tú puedes empezar ya poco a poco a llevar tu conciencia a otro plano, a otra dimensión, a los niveles del alma, podríamos decir, que son chakras que son transpersonales porque van más allá de estos 7 chakras. Cuando tú haces esto, empiezas a tener otro tipo de experiencias completamente diferentes. Lo primero que las personas notan, y esto insisto, esto no es algo alejado de la mayoría de personas que estén viendo esto y no estén ahora mismo reaccionando muy negativamente o generando mucho hate, sino que estén relativamente abiertos, esos que ya hay una predisposición para vosotros. Esto, lo primero que vas a experimentar, estamos hablando de algo en 10 minutos puedes hacer esta práctica, es un estado de paz, de plenitud, de una sensación de sosiego interno, de alegría, y en muchos casos para personas que no han conectado nunca de esta manera y que igual están conectando por primera vez, muchas veces incluso viene acompañado como de un sentimiento de nostalgia. A veces las personas lloran cuando conectan con el alma por primera vez, porque es como la nostalgia del reencuentro con tu misma esencia, que has estado alejado y desconectado durante toda tu vida. Esto normalmente es un indicio de que esas almas ya son un poco más maduras, ya han tenido ya estas conexiones, aunque a lo mejor en esta encarnación no la han tenido o no la recuerdan porque la han tenido cuando eran más pequeños. Entonces surge esa sensación y es muy probable que si tú profundizas en ello, empieces un proceso de transmutación donde tú vas a empezar a transformar mucho cómo la energía fluye a través de ti y eso implica cómo sientes, cómo piensas y poco a poco se va a ir despertando ese propósito que siempre va de la mano de la conexión intuitiva. ¿Qué es la intuición? La intuición surge cuando tu mente es capaz de aquietarse, no está generando pensamiento, ruido emocional, deseos, no sé, percepciones de cualquier tipo, y entonces esa mente silenciosa se hace receptiva a otro nivel de conciencia superior. Y aquí, ante una situación, tú en lugar de pensar y razonar qué es lo que tengo que hacer, por ejemplo, simplemente en esa mente silenciosa aparece la respuesta. Esto también es más común de lo que muchos piensan. Lo que pasa es que la intuición no es tan importante captarla, porque esto le sucede a muchas personas en algunos momentos de su vida, como seguirla. Porque si yo capto la intuición, pero automáticamente surge un miedo, una inseguridad, será verdad, será mentira, me lo estoy inventando, y aparece esa mente discursiva, tú no te estás permitiendo experimentar esa realidad a través de la única forma que tenemos de aprender, que es prueba y error. Entonces es muy importante que cuando tú captas una intuición, la pongas en práctica. Prueba y error, y si te equivocas no pasa nada, pero ¿qué pasa cuando tú empiezas a seguir esa llamada interna, esa intuición, te acostumbras a operar desde ella y te das cuenta de que es infalible? Que tú dejas ya de operar en ese nivel racional, dices, ¿para qué voy a gastar energía pensando sin llegar a ninguna conclusión cuando la respuesta la estoy recibiendo ya directamente? Y entonces pones en su lugar a la mente racional y discursiva, que es a pensar cómo llevas a cabo y cómo planificas y estructuras lo que ya sabes que tienes que hacer o cómo sabes que tienes que actuar. Me recuerda el otro día que estuve entrevistando a unas chicas en Colombia que decían lo mismo referente como hacer caso al amor en lugar del ego, ¿no? Que tiene que estar, el ego, la estrategia, tiene que estar al servicio del amor, no al revés, ¿no? Que sería lo mismo. El amor con la intuición es lo primero, es seguirla y que el otro actúe en favor de la intuición o del amor, ¿no? Absolutamente. Tenemos dos formas de conectar con la intuición o dos caminos para conectar con el alma. Uno es a través del amor y otro es a través de la mente. Son dos caminos. Los dos son caminos que nos llevan al mismo lugar. Hay seres humanos o almas que por su tipo de vibración o por su naturaleza intrínseca van a operar más en un camino o en otro. Podríamos decir el camino, por ejemplo, es un ejemplo, pero el camino del místico, que está allí conectando con la naturaleza, con la meditación y haciendo un trabajo introspectivo y en amor y bendiciendo. O tenemos el camino a lo mejor de un emprendedor consciente que está trabajando con su mente para traer una visión profundamente espiritual y de amor al mundo, pero estructurado a través de empresas, de lo que sea, de movilizar, ¿no? Entonces, son dos caminos totalmente compatibles, ¿no? Y que cada uno de nosotros predomina uno de estos. Ahora, hay algo muy curioso. Fíjate que estas chicas te decían, tú tienes que poner la estrategia al servicio del amor. ¿Qué
¿Qué significa eso? Significa que cuando tú estás operando a través del amor, eso no está separado de tu mente. Porque tú sientes algo y eso te da la respuesta. Por lo tanto, no es que sientas solo, sino que el sentir desde el amor te da la respuesta. Y tenemos el otro camino para conectar con el alma, que lo acabo de explicar, que sería a través de silenciar tu mente. Entonces, a través de silenciar tu mente te llega la respuesta, pero cuando te llega la intuición siempre es amor. Entonces, en realidad, los dos caminos, el del amor y el de la mente, se vinculan cuando estamos operando desde esa mente superior o se vinculan cuando estamos siguiendo esa intuición. Porque si tú conectas desde el amor, necesariamente vas a empezar a operar en tu mente que está conectada con ese amor. Y si tú operas desde esa mente superior y te llega la intuición, necesariamente eso va a poner el amor en acción. Porque la intuición siempre te va a dar ese camino virtuoso, ese camino que no es egótico, ese camino que implica renuncia, que implica transformación, que implica perdón, que implica siempre la vía correcta para actuar en la vida, que es al final la vía de las virtudes, la vía de, no quiero hablar de moral y ética, ¿no? Pero entendamos que hay una forma energética, vibracional, que se manifiesta a través de ciertas acciones, ciertas formas de pensar. Y hay otra vía egótica que se manifiesta a través de otros pensamientos, otra forma de actuar, otra forma de interpretar la realidad. Entonces, en el fondo, a través de los dos caminos, vamos a lograr siempre un silencio interno, vamos a lograr una mayor conexión con nuestro ser y vamos a ir vinculando esta mente y este corazón, que es un objetivo, un hito todavía más avanzado, cuando esta mente y este corazón pueden actuar como uno. Tú has hablado, ¿no?, varias veces de aquietar la mente, ¿no? Y es difícil, porque tenemos muchos pensamientos, o sea, en principio no la controlas. Estás vivo, tienes pensamientos. ¿Qué tan importante es la meditación para poder aquietar estos pensamientos? Es muy importante, pero hay muchas formas de meditación y permíteme aquí hacer una cruzada en contra de esa idea de que es difícil silenciar la mente. Sí, entiendo que quizás no es lo más fácil del mundo, especialmente si te lo estás planteando con X edad y nunca has hecho nada, pero no es más difícil que otras cosas que has aprendido. El punto es que tú tienes que dedicar también un tiempo a desarrollar esas capacidades. Volvemos un poco al punto de antes. Si desde pequeños, en la educación que recibimos, nos enseñasen las cosas de verdad importantes y la educación que tenemos, que es complementaria, fuese algo posterior o algo complementario, entonces no sería difícil. Muchas personas podrían alcanzar ese estado mucho más fácil. El punto es que debes comprender que no pasa nada, no hay que quejarse de la educación, simplemente hay que entender que tenemos ciertas carencias y que corre por nuestra cuenta desarrollarlas. Entonces, primero ponerlo en un contexto. Es difícil porque igual no has dedicado mucho tiempo. Hazte un plan de un par de añitos o de 3 añitos y a ver qué pasa. Yeah. ¿Vale? Igual que si quieres cambiar tu físico y nunca has hecho ejercicio y estás pasadísimo de peso, pues oye, vas a ver los resultados poco a poco, pero hazte un plan de 1 añito o de 2 añitos y vamos a ver los progresos. O si quieres aprender un idioma o cualquier cosa. Entonces, eso en primer lugar. En segundo lugar, uno de los errores que hay precisamente porque no comprendemos esa ciencia interna a la que hacía referencia antes, de cómo funcionamos, qué somos, de qué estamos hechos, es que tú no puedes silenciar tu mente si no te desidentificas de ella, por decirlo de alguna manera. Entonces, muchas personas intentan silenciar su mente desde la propia mente, que está generando ruido. Lo que tienes que hacer es aprender a sacar tu identificación de esa mente. Y entonces la mente tiende a aquietarse. Aquí hay varias cuestiones. La primera es que imagina que tu conciencia, el observador, es como una CPU cuántica muy potente. Esa CPU es tan potente que tiene mucha energía disponible y además tiene la capacidad de operar en piloto automático. Cuando nadie está al mando, ella actúa en piloto automático. Claro, toda esa parte de capacidad que yo no estoy utilizando sigue actuando. Es nuestra mente subconsciente, etcétera, etcétera. No todo lo que se va moviendo por detrás de la mente consciente, que al final es un 5% de lo que yo proceso. Entonces, ¿qué tienes que hacer para silenciar la mente? Utilizar mucha más capacidad de procesamiento de esa mente cuántica. ¿Y cómo se hace eso? Conectando con tu campo energético. Si tú solamente estás diciendo, voy a meditar, pero tu mente está identificada con el cuerpo físico y con el pensamiento, te vas a sentir muy incómodo. Pero si tú primero aprendes a llevar tu mente a observar el espacio. Tú imagínate la diferencia de computación cuántica de que tu mente esté pendiente de este envoltorio físico y lo que sucede dentro a que tu mente intente percibir todo el espacio que hay alrededor. Por eso en las meditaciones que haces, ¿no?
siempre se inicia como saliendo. Exacto, saliendo del cuerpo y llevando tu mente a conectar con el espacio, porque eso va a hacer que tu mente se silencie. Y es verdad que facilita mucho. Facilita mucho, ¿verdad? Sí. La gente no sabe eso. No. Mucha gente. Yo hasta que no te conocí Claro. no lo sabía, no lo había practicado nunca así. Entonces, chicos, los que pensáis, tenéis esa idea de que cuesta mucho silenciar la mente, no os han enseñado cómo hacerlo, Es lo estáis verdad. haciendo por la vía complicada, lo que tienes que hacer es conectar primero con el espacio y te vas a dar cuenta como, oye, no es tan complicado. Es verdad. Segundo punto, vas a activar otros estados de conciencia que van más allá de la mente, y eso lo haces a través de la respiración en ciertos chakras. Entonces, para que la mente se silencie, uno primero tiene que aquietar todo el mundo emocional. Vale, aquí hay varias cosas, porque es un proceso. Lo pinto fácil para romper un poco esa creencia, pero es un proceso. Entonces, si tienes mucho ruido emocional, conflictos no resueltos, porquerías, cosas que no has solucionado y que has ido dejando allí, todo eso está generando ruido en tu interior. Vuelvo a la metáfora del ordenador. Imagínate, seguramente tu ordenador, bueno, es mi caso, tiene a veces, es un Mac, además lo cierras, lo abres y siempre está operativo. A veces me encuentro con 300 pestañas, con un montón de programas y digo, uy, empieza a funcionar mal. ¿Y qué hago? Sí. Empiezo a cerrar todo eso, ¿no? Bien, pues eso es lo que cada uno de nosotros deberíamos hacer. Empezar a cerrar todos los programas que se han colgado, que se han quedado allí en segundo plano, que son todos los conflictos emocionales, todas las energías que no has procesado en su momento, todos los traumas, todos los conflictos, todas las dualidades y todo eso que está generando un montón de ruido y está haciendo que tú funciones un 80% por debajo de tu capacidad real. Yeah. Entonces tú empiezas a sanar todo eso, a limpiar todo eso y te vas a dar cuenta de que el ruido empieza a desaparecer también. Tercer punto, que antes lo había comentado. ¿Cómo lo vamos cerrando? ¿Vamos visualizando que lo cerramos, por ejemplo? No, hombre, no, a través de, hay varias cosas. Se puede hacer a través de, por ejemplo, hablábamos antes de la técnica de transmutación, bueno, es una herramienta, pero cualquier forma de sanación o hay muchos caminos, muchas vías en el chamanismo y es algo que a mí me gusta mucho, se habla de la recapitulación. La forma más básica sería actuar como un niño, volvemos a ese punto. Un niño está enfadado y ese niño cuando está enfadado, ambos sabemos que somos padres, sí. ¿no? ¿Qué hace el niño? Pues lo grita, lo expresa, da golpes, hace exacto. todo. La lía parda y al cabo de un rato se la ha pasado. Una emoción es una energía en movimiento, ya lo dice la palabra, de energía y emoción, de movimiento. Entonces un niño siente una emoción y la moviliza. Y a veces le retorcerías el pescuezo porque se pasa, porque no tiene todavía la capacidad mental de gestionar eso. Lo hace de forma salvaje, pero es muy bueno, porque agota toda esa energía. Un adulto con condicionamientos juzga la emoción, la filtra, pero no tiene la capacidad de digerirla, porque si la digerieses no habría problema. Entonces, ¿qué pasa? Que acumulas esa energía en movimiento, inhibes el movimiento y se queda, y eso es un bloqueo energético. Entonces, la forma más básica sería simplemente conectar con cada una de las cosas que se han quedado ahí encapsuladas y vivirla. Y si tu madre, que la quieres mucho, o tu padre, que lo amas muchísimo porque te ha tratado muy bien, pero hubo un día donde tú te enfadaste muchísimo y cada vez que conectas con esa situación sientes rabia y le insultarías y lo que sea, pues no te vayas a él y se lo digas, pero exprésalo en tu propia soledad, como cuando vas a hacer tus necesidades, que no te vas al medio del comedor y te cagas, te vas al baño, te encierras y haces tus necesidades y luego evacúas y tiras de la cadena, pues haz lo mismo. Si no lo haces, al final tú le vas a transmitir eso cada vez que hables con él. A veces estará más activo, otras veces más inactivo, pero va a ser una incomodidad que está dentro de ti. Ahora, ese ejemplo, extrapólalo a cualquier área de tu vida, a lo largo de toda tu vida, y entiende que todo eso son programas abiertos. La forma fácil, o sea, básica, sería siente el dolor. En lugar de evitarlo, en lugar de ponerle un filtro mental, de juzgarlo, exprésalo, siéntelo, grítalo, atrévete a sentir ese miedo, porque la energía en movimiento, la emoción, tiene una cantidad de energía determinada. Cuanto más energía acumulada, más traumático. Entonces, lo único que tienes que hacer es agotar esa energía. Cada vez que tú sientes esa energía y no la expresas, pero internamente la rumias, la sientes, estás incrementando esa energía. Cada vez que tú eres capaz de observarla y expresarla, sin juzgarla y sin rumiarla, simplemente viviéndola como un niño, estás agotando esa energía. Aquí entraríamos ya en otras técnicas más sofisticadas de cualquier tipo. Por ejemplo, nosotros trabajamos con sanación, exploras esa energía, los bloqueos, limpias la energía y eso desaparece o se reduce muchísimo. O a través de la transmutación, ¿no? Internamente conectas con ese bloqueo y transmutas eso. Y también es un proceso súper rápido,
porque estás introduciendo una serie de elementos energéticos, vibracionales, de conexión con el alma, que hace que tu vibración sea mucho más alta y por lo tanto esa energía estancada se desintegra muchísimo más rápido. Estábamos hablando del tema de las emociones. Sí, de... exacto, de cómo aquietar la mente, Ok. estábamos repasando, ¿no? Entonces tenemos la conexión con el espacio para aquietar la mente, limpiar tu mundo emocional, cerrar todas Que no esas es solo en el pestañas. momento de ir a meditar, No, en el claro. momento, sino que es una práctica diaria que tienes que hacer de ir Es una práctica eliminando... como tu ducha o como tu comida, ¿verdad? Que no es Exacto. negociable. Todos los días duermes, todos los días comes, todos los días vas al baño, todos los días te aseas. No es negociable porque hay que cuidar el cuerpo. Pues lo mismo, pero una higiene a nivel energético. Que vivimos en el medievo, o sea, vivimos en la ignorancia absoluta. La que- gente va muy guapa y por fuera. En pero- general nadie lo hace, nadie hace como una limpieza diaria, energética o emocional, sino que vas acumulando, vas tragando, vas no diciendo y así van pasando los años y... Vivimos en el medievo, o sea, como esas películas, bueno, en el medievo depende de dónde, pero la imagen esa que tenemos de los pobres ahí en las afueras, en las murallas, que vivían, que no se duchaban, que dormían con los animales, que se morían con 30 años y que decías, qué barbaridad, ¿no? Ya. Vivimos así emocionalmente, estamos a ese nivel, en el medievo. Entonces, claro, que también había aristócratas que vivían y que iban limpios y que podían ducharse. Bueno, pues el que hace su trabajo energético interno es un aristócrata, aristócrata, difícil la palabra. hablando desde un punto de vista espiritual y energético, porque un aristócrata es una persona que tiene el conocimiento, es una persona versada. No es algo necesariamente elitista, más allá de que es una persona con una cultura y con una Ya. educación. Pues eso mismo en un ámbito espiritual y energético implica también tener un conocimiento y entender que afortunadamente ese conocimiento hoy está al alcance de todos, pero no todo el mundo lo valora, igual que no todo el mundo valora a lo mejor lo que significa leer un libro Ya, o comer sano, como o valoro comer yo, sano. Exacto, ¿no? Entonces, bueno, tenemos estos elementos. Tercer elemento que lo he comentado antes de pasada, pero no sé si lo he desarrollado, que es activar tus chakras superiores. Cuando activas tus chakras superiores, corazón, entonces, una vez que empiezas a activar eso, empiezas a experimentar un estado de paz. El corazón, muchas personas, cuando hablamos de amor, se debe comprender que el amor no tiene nada que ver con esa energía emocional que muchas veces es afecto o apego. No es lo mismo amar que querer. Por ejemplo, en español decimos yo te quiero, pero es muy diferente a decir I love you. Aquí no dices tanto te amo. De hecho, Ya. tiene una carga mucho más profunda. No dices te amo a todo el mundo. Entonces, el amor no tiene que ver con querer, no tiene que ver con ese impulso emocional que también nos muestra Hollywood en esas películas donde el amor es profundamente disfuncional y es horrible, ¿no? Y siempre va con los dramas y con todo ese rollo. No tiene nada que ver con eso. El amor es una energía de integración. Entonces tú cuando amas empiezas primero a integrar las dualidades que hay dentro de ti. Empiezas a resolver los conflictos que hay dentro de ti. Y empiezas como consecuencia a experimentar un estado de serenidad y de paz. No tiene nada que ver con ese pico de felicidad, donde primero estás feliz y luego estás triste. No, el amor te mantiene una frecuencia de integración y cuanto más amas, menos capacidad tienen los elementos distorsionados de tu entorno de romper tu paz interior, porque tienes la capacidad de integrar cualquier cosa. Evidentemente hay un juego, pero cuando tú tienes mucho amor, cualquier cosa que te desestabilice, ¡bum!, se integra otra vez. Entonces, chakra corazón te va a dar mucho silencio. A medida que vamos para los chakras superiores, esto va a activar una dimensión espacial de la mente. Todo el mundo experimenta y comprende su mente discursiva. Es la mente que está conectada con el mundo concreto, con los sentidos. Pero no todo el mundo comprende ni experimenta la mente espacial, que es una mente abstracta. Entonces, entendamos la mente en sus dos dimensiones como este espacio. Este espacio es un espacio vacío lleno de objetos. El espacio no lo podemos ver, no lo podemos tocar, pero los objetos existen porque están dentro de un espacio. El espacio es tu mente abstracta. Es donde debes aprender a vivir. Y los objetos son tus pensamientos. Muchas personas se identifican con los objetos. Yo soy este mueble. A mí me gusta mucho este mueble. O yo soy eso. O yo soy esta apariencia, esta personalidad, este carácter. Entonces, esos son los objetos. Ahora, cuando tú aprendes a llevar tu conciencia a la mente abstracta, empiezas a vivir en una dimensión espacial, donde ves los pensamientos sin identificarte y donde entras en otra capa más profunda de silencio. Entonces, yo creo que acabo de escribir más o menos los elementos principales que te van a dar cada vez una mayor profundidad en tu silencio interno. Si tú eres capaz de desarrollar
estos elementos y entrar en este proceso también de purificación, de ir eliminando todos esos conflictos y ruidos internos, es imposible que no empieces a vivir una vida mucho más plena, donde te empiezas a sentir más realizado, donde empiezas a conectar con tu propósito, donde la intuición es la forma natural en la que tú vas a empezar a operar y donde se va a abrir todo un potencial de facultades psíquicas que en cada uno serán diferentes. En uno podrá ser la inspiración de sanar a través del canto, en otro a través de la escritura, en otro a través de la oratoria, otro a través de la sanación, de conectar con los demás y irradiar y transmitir energía, y lo que sea, a través de cualquier ámbito, cualquier oficio que te puedas imaginar. Entonces, si está conectado con tu propósito y está conectado con este estado de conciencia, va a ser algo profundamente sanador para ti, que te va a hacer sentir profundamente realizado y que por osmosis va a transmitir también todo eso al entorno. Y las personas que están a tu lado, con mayor o menor conciencia de lo que está sucediendo, se van a sentir también inspiradas. Y va a haber un cambio también vibracional en ellos. Claro, porque has dicho, ¿no? Conectar con tu propósito. Antes has dicho que todos tenemos el propósito de crecer, pero cuando hablas de este otro propósito al que puedes llegar o conectar, si has hecho, ¿no? Toda esta parte de aquietar la mente, de estar más en contacto con tu alma, ¿ahí de qué tipo de propósito estamos hablando? ¿Del de crecer o uno más personal? Tenemos dos propósitos, uno es el esencial y otro es el vocacional. La mayoría de la gente se pasa la vida, hay mucha gente que está toda la vida, ¿no?, en la búsqueda de ese propósito, ¿no? Pero siempre se refieren al propósito vocacional, porque el propósito esencial es claro en todos. No todo el mundo necesariamente en su vida o en una etapa determinada de todo lo que es la vida va a tener claridad de cuál es su propósito vocacional. Además, ese propósito vocacional puede incluso cambiar a lo largo del tiempo, porque a veces puede ser para toda una vida, pero a veces incluso en una misma vida puede cambiar. Entonces, el propósito esencial es el que hacíamos referencia, es crecer. En el momento que tú entiendes que tu propósito esencial es ser un mejor ser humano, sea lo que sea que eso implique para ti, automáticamente tu vida da un giro, porque el paradigma y el filtro a través del cual tú vas a vivir, vas a tomar decisiones, vas a actuar a nivel interno es completamente diferente. Si tú no tienes ese propósito esencial, entonces vas a tener que poner tu propósito en cualquier otra cosa, y no te preocupes que la Matrix te va a ofrecer diferentes tipos de propósito, o entretenimiento, o drogas, o anestesias, o lo que sea. Porque eso es una necesidad inherente del ser humano. Un ser humano que no esté conectado con su propósito está en un proceso de enfermar. Eso no significa que tú estés ya muy enfermo, muriéndote, pero significa que estás muy lejos de tu punto óptimo de salud, de plenitud. Ahora, una vez que tenemos este propósito esencial, necesariamente eso nos va a llevar antes o después a conectar con ese propósito vocacional. Es aquellos dones que tú traes de forma natural, que es simplemente aquello con lo que tú disfrutas, aquello que hace que el tiempo no pase, aquello que harías de forma gratuita, sin trabajar. Y ese propósito, ojo, porque muchas veces también se distorsiona, porque siempre pensamos de qué manera puedo monetizarlo. Y no necesariamente todos los propósitos vocacionales se tienen por qué monetizar. Si se pueden monetizar, perfecto. Pero tu propósito vocacional debería formar parte de tu vida. No puede ser que tú estés en un trabajo horrible, que no te gusta, 40 horas a la semana, haciendo luego trabajando con el tema logístico de tu familia y tal, y que no tengas un espacio en tu día a día, ya no te digo a lo mejor todos los días, pero varias veces a la semana, para conectarte con ese estado de inspiración. Porque el propósito vocacional te permite conectar con un estado de inspiración. Y el estado de inspiración es regenerativo, es sanador. Por eso pasa tan rápido el tiempo y por eso te carga de energía en lugar de cansarte. Es que podría estar todo el día haciendo esto porque no me canso. Ese es tu propósito vocacional, hazlo. Y si luego, entendiendo que tú como ser humano, vamos a decir, ¿no?, tu responsabilidad casi, si quieres estar sano y quieres desplegar tu potencial, es experimentarlo, luego vemos de qué forma se puede monetizar. Y a lo mejor se puede monetizar y a lo mejor no, pero es secundario. Entonces, entendiendo un poquito estos tres elementos, yo creo que aporta mucha claridad. Propósito esencial, tienes que ser un mejor ser humano. Ya está, pero pon eso en el centro de tu vida. Muchos, cuando entienden esto, entonces entienden también cuál es la función de ese concepto que llamamos Dios, que no es el Dios de las religiones, que es un arquetipo de perfección. Si yo quiero ser mejor ser humano, ¿qué hago?
aprendo por emulación, veo a los demás y digo, este tiene algo que me gusta, este actúa muy bien, este es muy virtuoso, este es muy brillante, este me encanta cómo habla, este me encanta tal, y por eso, por imitación, aprendemos. Igual cuando somos pequeños, con nuestro entorno, profesores, padres. Entonces, está muy bien tener mentores, pero el mejor mentor que puedes tener es Dios. Porque Dios es la perfección en cada ámbito, en cada aspecto, es la perfección infinita. Y aunque tú no puedas sostener el concepto de infinito, estás expandiendo la virtud a su máxima expresión. Entonces, Dios es muy importante psicológicamente porque te permite, cuando tú estás alineado con tu propósito esencial, acelerar mucho el proceso de ser un mejor ser humano. Porque siempre tienes al mejor mentor, que es un concepto abstracto, da igual la forma que tenga. Es la perfección. Entonces, te obliga o es un anclaje para que tú pienses de qué forma actuaría, ¿no? Si estuviese más iluminado, si fuese más divino, o cómo actuaría Dios a través de mí. Entonces es un ejercicio psicológico poderosísimo. Y luego, evidentemente, propósito vocacional, tienes que saber lo que te gusta, joder. O sea, y si no lo sabes, tu propósito es descubrirlo, pero es que no es difícil. Igual solamente tienes que recordar un poquito qué es lo que te gustaba cuando eras más pequeño, rescatarlo y darle un espacio en tu vida. Y luego, siguiente paso, oye, vale, estaría guay vivir de esto, vamos a monetizarlo. Y ahí ya, pues, todo lo que tú quieras y todo lo que vas a tener que aprender más allá de tu propósito vocacional. Porque ahí ya entraríamos en muchas cosas, empresa, emprendimiento, marketing. Sí, si quieres dedicarte a eso, vas a tener que aprender muchas cosas que igual no te gustan tanto, pero si están conectadas con tu propósito vocacional y con tu propósito esencial, lo vas a hacer contento porque forma parte de tu crecimiento, de tu propósito esencial. Quizás la confusión es que seguro que tú te encuentras, ¿no?, personas que llegan a ti después de una crisis existencial, ¿no?, o en un proceso de estos de despertar, por ruptura, por enfermedad, por lo que sea, que han tocado fondo, ¿no?, de acumulación, como tú decías. Y claro, entonces ahí como se despierta como todo a la vez, ¿no? El propósito esencial con el propósito vocacional, empiezo a ver que no soy feliz en el trabajo, no sé qué se me da bien, ¿no? Y ahí como quizás un butibulli, una mezcla de cosas que hay que ir como poniendo orden, ¿no? Claro. La calidad de tu vida es proporcional a la calidad de tus decisiones. Entonces, muchas veces cuando sucede esto, son personas que están empezando a tomar conciencia de muchas decisiones incorrectas que han tomado a lo largo de su vida. Y ese proceso, pues es doloroso, pero hay que restablecer eso. Entonces, claro, si tú te paras ahí en el proceso y empiezas a hacer, yo qué sé, cosas de profundizar, de espiritualidad, cursos, tal, pero no tomas las decisiones que tienes que tomar, estás en una falsa espiritualidad, que es lo que le pasa a mucha gente, se queda atrapada ahí. Entonces tienes que tomar decisiones. Las decisiones siempre implican una valentía y la valentía siempre implica un desarrollo del alma, porque implica una forma más virtuosa de vivir. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú te despiertas en ese momento, que es esa imagen, ¿no?, que estás planteando, siempre es una persona que por primera vez en su vida va a tener que empezar a tomar decisiones complicadas. Y eso es difícil porque estás luchando contra una inercia de toda una vida. Cuanto más avances y profundices en ese proceso, más natural será. Porque tú, quien eres ahora, es el producto de todo tu pasado. Exacto. Eres el resultado de todas tus decisiones pasadas, de todo tu pasado. Si ahora te das cuenta de que muchas de las cosas que estás manifestando ahora no te gustan, tienes que empezar a tomar decisiones para a futuro encontrarte en una situación, en este eterno presente, donde digas, sí, me siento en mi lugar, me siento alineado. Ya está, pero eso se llama vivir. Claro. ¿Es vivir? Es que has dicho decisiones incorrectas y me ha venido una conversación que tuve con unas compañeras que tengo como un círculo y hablábamos de esto y yo les dije, a mi modo de verlo, yo sí que diría que a veces he tomado mejores decisiones que otras y que he tenido decisiones a veces no del todo correctas que me han llevado a situaciones que luego no me han gustado. Porque debatíamos entre, ¿hay decisiones incorrectas o no hay decisiones incorrectas, no? Sí, decisión incorrecta es cualquier decisión que tú tomes en piloto automático o sin conciencia. Entonces no se te pide que sea perfecta. Solamente una decisión correcta es correcta en la medida de que tú pones conciencia en el por qué estás tomando esa decisión y en las implicaciones. El simple ejercicio de reflexionar sobre ello no te garantiza que tengas claridad. No, es que vas a tener que tomar decisiones sin saber si es la más acertada o la más idónea en base a tus objetivos y expectativas o no, pero va a ser siempre correcta. Porque aprendemos por prueba y error. El problema es que si tú no pones conciencia, no estás aprendiendo por prueba y error. Ahora, si tú pones conciencia, reflexionas, meditas sobre las cosas que haces y tomas decisiones en consecuencia,
eso es una buena decisión siempre. Ya. Incluso si no trae el resultado que tú estás buscando. Sí te está acercando a ese resultado, porque ya sabes que así no es, puedes matizar. Es como el perfeccionismo. También en el emprendimiento, antes hablábamos, mucha gente queda atrapada en el perfeccionismo. A mí hubo una frase que me encantó, que la escuché cuando yo estaba empezando con mi emprendimiento, que yo había sacado un curso por 7 euros, que había editado yo, había hecho yo todo con recortes, porque me daba mucha vergüenza grabarme. Bueno, era como, voy a coger aquí este taller, esto que he hecho aquí, voy a hacer un curso, y lo voy a vender por 7 euros, y de aquí al estrellato. Y claro, yo cuando acabé de editarlo, dije, claro, es que he aprendido tanto en el proceso que ya no me gusta, que cambiaría bastantes cosas. Ya. Pero es que no tengo tiempo, porque si no, cuando lo vuelva a hacer, otra vez voy a sentir, porque estoy aprendiendo en el proceso. Entonces lo saqué. Y cuando alguien me lo compraba, a mí me daba vergüenza. Decía, no, por favor. Y entonces casi que sentía, me llegaba el correo de, alguien ha comprado tu curso, 7 euros. Y yo casi que me sentía en la obligación de escribirle, oye, que sepas que estamos trabajando en mejorarlo, gracias, cuando tengamos la actualización te la voy a compartir, porque me sentía avergonzado de lo que habían comprado. La gente igual decía, oye, está súper bien el curso, es un curso por 7 euros, pues ¿qué le vas a pedir, no? Yeah. Pero está muy bien. Entonces luego leí una frase y dije, bien, lo he hecho bien. Y es una frase por este algoritmo loco de Instagram, estaba por ahí, ¿no? Buscando cosas de emprendimiento para aprender. Y era, si no te avergüenzas profundamente del primer curso que sacaste, tardaste demasiado. Qué bueno. Yo no tardé Qué mucho. bueno. Y ese es el camino. Sí. Es prueba y error, prueba y error. Es un camino de perfeccionamiento. Igual con las decisiones, igual con lo que comentaba antes con la intuición. No vas a tener una garantía hasta que no apliques la prueba y el error. Pero te vas a dar cuenta de que vas construyendo un camino y que cada vez vas confiando más en tus percepciones, cada vez vas tomando mejores decisiones y cada vez cualquier decisión que tomes, siempre, gracias a tu propósito esencial, va a servir a un propósito mayor, que es tu crecimiento y ser mejor ser humano, independientemente del resultado que estés generando fuera. Y has dicho que hay personas que les puede cambiar el propósito vocacional. Sí. Pero puede cambiar mucho, es decir, puede que alguien durante 20 años su propósito sea cantar y entregar su música, no sé, y se ponga a cantar pues los miércoles y viernes por la calle mientras hace otro trabajo, y luego de repente su propósito es, no sé, hacer cerámica. Podría ser. No es lo más común, pero podría ser. Todo depende del proceso de transformación que tú estés viviendo. Hay seres humanos que viven más de una vida, en una vida. Hay seres humanos que mueren. Yo, por ejemplo, he muerto en esta vida. Yo tengo la sensación también. Pues que ya he vivido está. muchas vidas en una misma vida. Pues yo he muerto. Y no tenía nada que ver el ser humano que era con el que soy ahora. Eso se puede llamar una iniciación espiritual. Le pones el término que tú quieras, ¿no? Pero esto ya se decía. Había un maestro muy sabio que decía, hay que morir en vida. Pero estamos hablando de morir un personaje que tú has creado y que te ha servido a un propósito, pero que hay un momento en el que hay un cambio tan radical, hay una revelación, hay un despertar, que simplemente ese personaje ya no sirve y tú lo que vas a hacer es remodelar la casa. Es la misma casa porque hasta que yo no me muera no voy a venir con otra casa, ¿Otro cuerpo? pero la cambio totalmente. Tiro todo, dejo los muros externos y por dentro remodelo. Entonces se podría dar en este caso. Ahora, no significa que siempre sea así. Has puesto el ejemplo del canto. Puede ser que una persona, su propósito esencial esté relacionado con, por ejemplo, expresar sus emociones más internas y más abstractas y transmitirlas a través del canto y expresarlo. Y el canto es la herramienta, ¿no? Y el don que tiene, ¿no? Para poder expresar esto. Otro lo hará a lo mejor a través de la pintura y otro lo hará con lo que sea. Y tu misión durante mucho tiempo es cantar, pero hay un momento en el que tu misión cambia y a lo mejor es enseñar a otros a cantar. Entonces todo gira en torno al canto y sigo cantando, pero a lo mejor ya no es mi misión principal, sino que ahora estoy enseñando a otros a cantar, por poner un ejemplo. Esto Vale. aplicaría a cualquier ámbito. Y a lo mejor después de eso, pues acabo haciendo cerámica. También es compatible. Vale, porque aquí hemos de entrar en otro concepto que es la misión, que es Sí. diferente que el propósito. Sí, la misión está relacionada con la vocación y cambia. La misión siempre se expresa a través de una vocación normalmente. Vale, entonces tú conectas con tu propósito vocacional y a partir de ahí puedes encontrar una misión. Claro, y la misión cambia a lo largo del tiempo. La vocación puede ser girar en torno a un mismo ámbito. Es muy raro, aunque se podría dar, o sea, no cierro la puerta a eso, pero suele girar en torno a un mismo ámbito.
Claro. Pero la misión y la forma en la que tú expresas y vives esa misión puede cambiar mucho. De hecho, es muy común. Claro, en un emprendedor, por ejemplo, se puede notar mucho, ¿no? Que puede tener el propósito vocacional de ayudar a emprendedores a desarrollar programas espirituales, me invento, pero en su misión puede hacerlo durante un tiempo en el 1 a 1, en otro tiempo dando conferencias, ¿no? Y en otro tiempo escribiendo libros, por ejemplo, Perfectamente, ¿no? claro. Claro, y incluso dentro de eso, a lo mejor puede cambiar el enfoque dentro de lo que es emprendedores, porque a lo mejor podría decir, vale, sí, pero yo es que ya no solamente quiero enseñar a otros emprendedores, quiero que sean emprendedores conscientes y que sean emprendedores vinculados a una visión que tengo de construir un mundo donde haya, no sé, 1000 emprendedores, super power, con un conocimiento y con una conexión con su propósito, que estén vinculados con, no sé, limpiar los océanos. Perfecto. Entonces, hay tantas vías, el propósito siempre es el mismo y gira en torno a eso, pero claro, podría parecer que ni siquiera es el mismo, porque cambia tanto la forma de expresarlo y es lo lógico, porque tú también creces como ser humano. Pero eso no significa que tenga que ser necesariamente así, puede ser que sea siempre escribir libros. Ya. Entonces, lo único, volvemos un poco a ese punto, en el momento que nosotros tratamos de estandarizar algo, podemos crear una imagen que nos ayuda a comprenderlo, pero ya nos estamos alejando de la realidad de cada uno de nosotros. Entonces, como modelo está bien, como punto de partida o como espejo, pero a partir de ahí uno tiene que estar conectado consigo mismo y darse cuenta de los cambios y las transformaciones internas que van sucediendo. Te voy a explicar un ejemplo que creo que es muy interesante a este respecto. Mi propósito. Bueno, mi propósito claramente es un propósito esencial, lo tengo muy claro, y el propósito vocacional yo siento en un momento dado que se tiene que expresar a través de una escuela de conciencia que se llama Ciencia Conciencia. Y para mí es muy importante ese propósito. Yo tengo una pareja y cuando yo conectaba intuitivamente, yo sentía que tenía que ser padre y ella también quería ser madre y ella me decía, oye, ¿tú quieres ser padre? Y yo decía, no, todavía no. Pero yo conectaba honestamente y decía, sí. Entonces me decía, ¿cuándo? Yo conectaba y decía, a mis 36. Y entonces, bueno, ahí más o menos, ¿no? Con muchos miedos, porque a mí me daba mucho miedo ser padre, ¿no? Y entonces, bueno, claro, yo llego a los 36 y yo conectaba y decía, sí, joder, es que toca. Es que toca, es que además me he comprometido, es que además siento que sí, pero me acojona mucho ser padre, porque tenía miedo a perder mi libertad, tenía mucho miedo porque yo vivía la paternidad desde un lugar de mucha responsabilidad, pero me costaba conectar con el amor. Entonces, para mí era una responsabilidad muy grande. Y desde ahí, sí, eso está muy bien. Hay otros que igual van a lo loco y no tienen eso, pero yo no estaba conectando con el amor, porque no lo conocía, porque por mi historia, por mi herida, por lo que yo he venido a aprender, era muy importante. Por eso formaba parte de mi propósito. Yeah. Y sí, muchas veces es una frase muy trillada, pero eso que te da miedo de verdad y que está presente es lo que tienes que hacer, porque es lo que te va a transformar y es lo que has venido a experimentar y por eso te da miedo, porque no lo conoces. Pero mucha gente se queda en el terreno conocido, cuando lo que más crecimiento te va a aportar precisamente es eso que te llama y que es desconocido y que implica explorar nuevas vías, nuevas formas, transformarte. Bueno, el caso es que yo tenía este conflicto y cuando nació pues mi hija, pues bueno, ahí viví toda una serie de experiencias, sané muchos procesos, eso me permitió sacar a la luz muchas cosas, como tengo las herramientas, los recursos, pues lo sané muy bien, pero fue todo un proceso. Pero es que yo no sentía que tenía que ser padre de un hijo, sentía que tenía que ser padre de 2 hijos. Además, yo desde antes de ser padre sabía que el primero iba a ser una niña y el segundo iba a ser un niño. Es más, cuando nació Maya, mi primera hija, yo lo pasé un poco mal los primeros 6 meses, porque ser padre no es solamente criar un niño, se te pone toda tu vida patas arriba. Cambios en la relación de pareja, cambios en la gestión del tiempo. ¿Qué decir si eres emprendedor? ¿Cómo conjugas todo eso? Y entonces, claro, yo tenía dudas, ¿no? De decir, pero es que de verdad voy a poder sostener 2 niños con lo que me ha costado los primeros 6 meses, que luego ha sido mucho mejor, ¿no? Pero fue el proceso de transformación más intensa. Y a mí se me presentó, conectando intuitivamente, se me presentó mi hijo, no conforma esa energía, y hizo acto de presencia y dijo, aquí estoy, vengo yo, tengo que venir. Y para mí fue como, wow,
me quedé alucinado, esa energía estuvo presente en mi conciencia durante bastante tiempo acompañándome y luego estaba presente pero ya estaba como en otro plano. Pero yo conectaba con esa energía y sabía que ese era mi hijo. Mi hijo ha nacido y es esa energía encarnada. Lo que pasa es que esa energía no toda está aquí. Mi hijo tiene una energía y una parte de esa esencia y esa esencia sigue estando allí. No me quiero desviar mucho, pero me ha parecido interesante compartirlo. Sí. Entonces, cuando yo decidí tener este segundo hijo, tenía mucho miedo porque decía, es que no sé si voy a poder sostener, porque yo le decía a mi pareja, es que yo ya tengo 2 hijos. Yo tengo ciencia, conciencia y Maya, y 3, no sé si son muchos. Entonces, bueno, tuvimos varias conversaciones, varias cosas. Esto sería una historia que si quieres la desarrollamos más en otro momento o en este podcast, pero voy a omitir mucha información. Sí. Decido tener el hijo y en este proceso, yo ¿cómo puedo reconciliar lo que yo consideraba que era mi propósito, que es ciencia-conciencia, con ser padre? Pues yo estaba interpretando erróneamente la realidad, porque mi propósito no es ciencia-conciencia, mi propósito es crecer, y me había olvidado de eso. Si para mí es tan importante crecer personal y espiritualmente, no hay mejor oportunidad que ser padre. Ya, sí. Si para mí ciencia-conciencia es muy importante porque es una herramienta de servicio para despertar conciencia y para educar a los seres humanos que estén abiertos a unas dimensiones energéticas y espirituales, y hay mucha sed de eso, y ese es mi propósito, que esencialmente es de servicio, da igual si lo hago a través de la energía, es un medio, es una herramienta, pero mi propósito es transmitir lo que yo he vivido, lo que yo he experimentado, inspirar, transmitir esa luz, enseñar a las personas las capacidades que tenemos para conectar con la energía y entender que eso es una catapulta maravillosa para entender la espiritualidad de una forma científica, para mejorar nuestra vida en cualquier ámbito que podamos imaginar, para ser más felices, para mejorar la vida de nuestros entornos, para tener recursos y herramientas que nos hagan la vida mucho más fácil. Ese es mi propósito. Entonces yo estaba excluyendo la paternidad de eso. Yeah. ¿Cómo pude dejar de sentir ese conflicto? Dándome cuenta de que eso era mi propósito también y de que no hay mayor servicio que yo voy a prestar esta vida que criar estos 2 niños. Ese es mi mayor servicio. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado también. Esto sirve para entender que esto no es algo estático. El propósito es algo que desarrollamos y que vivimos y que tenemos que recordar y revivir constantemente. Porque lo que era mi propósito ayer, si yo no sigo estando presente y atento, se va a convertir en un molde que ya no se ajusta a quien soy ahora, porque yo estoy cambiando y por lo tanto el propósito evoluciona conmigo y el propósito es un medio para yo vivir mi dharma o para yo vivir ese camino que como alma he elegido para desarrollarme como ser humano, para poder servir a los demás, y eso implica cualquier área de la vida. No todas, pero cada uno tiene que estar atento a aquellas áreas que el alma quiere que tú experimentes. Y cómo puedes reconciliar todo eso. Ahora, ¿qué es lo que pienso? Digo, joder, si es que el tema de los negocios de ciencia-conciencia estaría chupado si no fuese padre de 2 niños. Yeah. Es un reto minúsculo. Mucho mejor con 2 niños. Vas a crecer mucho más. Voy a crecer infinitamente más. Ves. Y podía habérmelo perdido si me hubiese dejado guiar por mis miedos, aún estando en propósito. Y aún teniendo conocimientos y todo esto que hablamos. Es algo vivo, es algo que forma parte del momento presente y es una filosofía de vida. Que en el momento que deja de ser vigente en el instante presente, está empezando a convertirse en un dogma o en una creencia. Claro, es que me resuena un montón, porque yo tampoco quería ser madre, también me daba mucho miedo, pensaba en toda la responsabilidad, no conectaba con el amor. A mí me ha costado unos cuantos meses más que a ti, porque tú no dices como que los 6 primeros meses fueron duros, para mí han sido los 4 años y medio, que han sido como muy duros y que me ha costado mucho conectar con el amor, entender que formaba parte de mi crecimiento. Bueno, todo este proceso que tú has dicho que me ha costado mucho, la verdad. O sea, tenía ahí una resistencia brutal, muy heavy. Pues a la vida me ha entregado un regalo maravilloso con esto, porque cuando yo he sido padre de este segundo hijo, de Kiro, aparte de que fue un proceso muy mágico, luego si quieres entramos más, ¿no? Pero hubo un momento donde yo estaba dudando y hay una persona muy cercana a mí, una alumna y amiga de la escuela, que cuando iban a hacer Maya, mi pareja estaba embarazada de 3 meses, todavía no lo habíamos dicho a nadie, yo me la encontré por la calle. Hacía mucho que yo no la veía, no habíamos contado esto a nadie,
Y al cabo de 30 segundos hablando, me dijo, ¿tú vas a ser padre? Y me quedé flipando y dije, ¿cómo lo sabes? ¿Quién te lo ha contado? ¡Ay, qué alegría, Indica! Es que lo he soñado, te he visto a ti. Bueno, es una venezolana, entonces son muy así de bendiciones, yo os vi, era como la Virgen María, tal como son un poco, pero con mucho amor lo he soñado. Y yo me quedé a cuadros. Fíjate que esta mujer acabó siendo nana de Maya. Wow. O sea, imagínate el vínculo y lo mágica que es la vida. Bien, pues esta mujer que ahora viene y es de la familia, o sea, es una tía de Maya y viene y pasa tiempo con nosotros en casa y con Maya. Cuando yo estaba en esta fase dubitativa, ella estaba en la cocina y yo estaba por ahí, bajaba con mis cosas y me dijo, crucé un par de palabras con ella y me dijo, Indica, ¿tú vas a ser padre otra vez? Y yo estaba en una fase dudando. Me puse pálido, me quedé en shock y le dije, ¿por qué me estás diciendo esto? Y me dijo, es que lo he soñado. Y tú ya está. Y dice, y me ha dicho que se le está acabando el tiempo, que tiene que venir ya. Me quedé muy loco. Voy a omitir bastantes cosas, luego si quieres profundizamos, pero si no va a ser una historia que nos va a llevar todo el podcast. El caso es que, bueno, eso fue para mí un llamado, ¿no? Estuve explorando varias cosas y, bueno, por diferentes motivos, y eso fue algo como una señal o un aviso. Yo siento que fue una ayuda para no cometer un error, que hubiese sido un error kármico, que hubiese marcado toda mi vida. Y estos errores, a veces hay decisiones, antes hablamos de las decisiones, hay decisiones y decisiones que van a marcar tu destino. Hay algunas que no son tan importantes como otras. Entonces, bueno, decidí ser padre. Y fíjate cómo es la vida, que el mismo día que nació Kiro, falleció mi madre, con 2 horas de diferencia. El mismo día. Wow. Yo estaba acompañándola en el proceso y estaba ya a punto de irse y me llamó mi pareja a las 5:30 de la mañana. Yo pensaba que mi madre se iba a ir ese día, o sea, ya lo tenía clarísimo. Y me dijo, me he puesto de parto, te tienes que venir. Me despedí de mi madre. Le dije que me tenía que marchar y al cabo de 1 hora falleció. Ella estaba inconsciente, no estaba consciente. Cuando nació Kiro, yo el primer nacimiento de Maya, tal como te he comentado, lo viví. Yo tenía todavía muchos asuntos que resolver, cosas que sanar, heridas. Entonces, claro que me hizo mucha ilusión, lloré, pero yo tenía todavía cosas que resolver. Cuando nació Kiro, fíjate el regalo de la vida, que yo me pude experimentar desde el primer instante ese amor, mucho más allá del sentido de responsabilidad. Todo eso, yo no era consciente de hasta qué punto se había transformado. Fue algo profundamente simbólico, mágico, y no tiene nada que ver cómo estoy viviendo el contacto con mi hijo, que ahora tiene 1 mes en el momento de grabar esto, con el que yo viví con Maya. Evidentemente yo los quiero mucho a los dos, no tiene que ver con ellos, tiene que ver con mi proceso. Si yo no me hubiese atrevido a hacer eso que sabía que tenía que hacer, me hubiese perdido el poder experimentar algo que solamente los que somos padres sabemos lo que es, y que no todos los padres pueden saberlo porque no todos están preparados para poder conectar desde ese amor. Porque hay miedos, porque hay inseguridades, porque a veces hay desconexión, porque hay, qué sé yo, 1000 historias, ¿no? Entonces, para mí ha sido algo muy revelador de darme cuenta de que en este proceso de sanación no es tan importante muchas veces el darnos cuenta, ¿no?, de esos miedos o esos dolores que tenemos y ir sanándolos a través del sistema que sea, psicológico, energético, lo que sea. El proceso de sanación implica tomar decisiones valientes y no va a haber nada más transformador que tomar las decisiones que viniste a tomar, porque eso te va a transformar. Y luego en el proceso te puede costar 4 años, 6 meses, toda una vida, pero ese es tu proceso de transformación y de sanación. Sí, yo me acuerdo que cuando decidimos ser padres, que él quiso antes y me empezó a convencer, me decía esto, ¿no? Es que no habrá nada más transformador que vamos a hacer. Y yo me fui a unos talleres como de bioenergética, y ahí conecté con el amor. Y ahí conecté porque, claro, yo estaba muy en el servicio de ayudar a otras personas. Y ahí pensé, pero ¿qué voy a hacer más grande? ¿Qué amor voy a entregar más grande a nadie que a un hijo? Y ahí conecté con la maternidad. Luego siguieron los bloqueos y todo, ¿no? Pero en ese instante sí que tuve como esa sensación de amor, de entrega, de que tenía mucho amor para dar, que lo estaba dando a todos los alumnos, a toda la gente, ¿no?, que yo ayudaba con mis programas y demás, pero que lo más grande que haría de entrega de amor sería un hijo, ¿no? Absolutamente. Sí, sí.
Y ahora es lo que empiezo a sentir con Zoe, ¿no? Con mi hija, que ahora la veo, la toco, la miro, y eso es que es algo muy interno, ¿no? Porque al final es lo que tú dices, yo la quiero desde el primer día, evidentemente que quiero a mi hija, pero lo que yo siento yo, ese estado de conexión, de amor, estaba muy bloqueado. Tal cual, o sea creo que es súper importante comprender que nosotros cuando tenemos miedos, cuando tenemos dudas o cuando estamos sufriendo, podríamos resumirlo a que es una distorsión de la realidad. Cuando tú estás en miedo, estás interpretando erróneamente la realidad. Porque cuando la interpretas correctamente siempre te conecta con el amor. Entonces muchas veces buscamos el método, buscamos la técnica, buscamos la herramienta para sanar ese dolor, para eliminar ese dolor, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es: ¿qué es lo que estoy interpretando erróneamente? Claro. ¿Por qué estoy sufriendo? ¿De qué interpretación es la que me permitiría integrar esta experiencia para que no haya una dualidad, un conflicto dentro de mí? Y eso es un elemento clave. Y eso no te lo va a dar ningún método, ninguna técnica. Eso es un trabajo interno de darte cuenta de que el sufrimiento que tú experimentas en gran medida tiene que ver con cómo tú estás interpretando lo que está sucediendo. Y que cuando hablamos de estar iluminado es tener la interpretación correcta ante la realidad en cualquier circunstancia, ámbito, aspecto. Eso es estar iluminado. Entonces eso te permite estar conectado con el amor. Y tenemos estos conflictos porque estamos viendo la realidad de una forma distorsionada. Claro. Sí, estos días que he estado en Colombia, que os contaba que Zoe estaba tan dulce y cariñosa y tal, ¿no? Y la veía tan diferente, había momentos que pensaba, ¿es ella la que está diferente o soy yo como la estoy mirando? ¿No? Como estoy interpretando lo mismo que hace, porque luego pensaba, bueno, aquí también se ha quejado, pero yo no lo he vivido igual, ¿no? Entonces, como yo siempre pienso en las gafas con las que miras las cosas, ¿no? 100%. Endika, tenemos que terminar el podcast. Yo me quedaría horas. ¿Ya llevamos una hora? Llevamos más de una hora. No me digas, ¿sí? Sí, me quedaría horas, pero tengo responsabilidades también que hacer ahora, así que yo creo que podemos continuar otro día, parte 2, profundizando en muchos otros temas, en las técnicas de transmutación que me parecen muy interesantes, bueno, en un montón de cosas. Pero bueno, gracias por venir, gracias por estar aquí, por aceptar la invitación y espero que hayas estado a gusto. Muy a gusto, ¿Sí? está muy bien. Muchas gracias por la invitación y este equipo también maravilloso. Qué increíble, ¿eh? Sí, Lo que hay sí. aquí. La verdad es que no están viendo en casa el nivel que hay aquí, pero sí, incluso están tomando notas. Yo creo que les ha gustado la charla. Exacto. Hay que cuidar, ¿no?, ese propósito vocacional que yo siento también al hacer esto y al final es permitirme darme este propósito y para mí siempre visualicé tener un programa de entrevistas así en un plato con equipo, no haciéndomelo yo sola en casa y al final por fin me lo he permitido, así que... Hay que atreverse y muchas veces yo creo que la pregunta es muy sencilla, ¿qué es lo peor que podría pasar? Exacto. Y nos damos cuenta de que no es tan malo, de que tenemos red de seguridad y de que la experiencia merece el esfuerzo, incluso si no sale como esperaríamos. Entonces, ¿qué es lo peor que puede pasar? Por eso el nombre del podcast es Hazlo con o sin miedo. Pues mira. Al final, ¿no? Claro. Hazlo, o sea, que tengas miedo, pero hazlo porque luego vienen las bendiciones. 100%. Gracias, Muy bien, Endika. muchas gracias. Súper.